El filósofo griego Quilón de Lacedemonia dijo: el que prefiere ser amado a ser temido, ejerce el poder con compasión. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Vamos a darle comienzo a este rato de soluciones y conflictos y a ver qué nos depara el día de hoy. Recibamos al primer caso. Que pasen los litigantes, por favor. Doctora Polo, necesito que me rescate antes que sea muy tarde. Ella es rebelde y no le gusta la disciplina. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes, doctora Polo. Jennifer, ¿qué edad tienes? 17. 17 años. Sí. ¿Ellos son tus padres? Ella es mi mamá y él es mi padrastro. Ok. ¿Usted le dio la autorización y el permiso a la chica para que la demande? Sí, porque quien nada debe, nada teme. Perfecto. Muy bien. Ok, Jennifer. Explícame de qué se trata tu demanda y qué estás pidiendo para que se resuelva. Vine a pedirle ayuda, doctora. No sé más qué hacer. De usted depende mi vida. Le cuento un poco sobre mi historia. ¿Sí? Hace 12 años vine de Buenos Aires, Argentina, con mi mamá. Mi papá se quedó allá. Hace 5 años perdí toda comunicación con él. Ya no sé más nada. Él me mandaba cartas. Lo poco que me acuerdo, él era una buena persona. Mi mamá me habla mal de él. Me dice que es un desgraciado, que no tengo que saber nada de él. Ya no puedo más. En el colegio me iba todo bien. Tengo becas para el colegio, para la universidad, que quiero estudiar psicología. Me encantaría estudiar psicología, pero como ahora todo está mal. Hace 3 años mi mamá se casó con este tipo y me arruinó todo. Como que no puedo más. Yo tengo nombre, yo me llamo Manuel. No puedo más, doctora. Es mi esposo. ¿Qué pasa? Él me pega, me maltrata, me humilla. Mi mamá se pone de... Sí, doctora. ¿Cómo te va a pegar? Me pega, me dice que no puedo salir, no me deja hacer nada. Y tengo que hacerle todo para él. Disciplina. ¿Cómo qué? Disciplina. No puedo, le tengo que decir todo, no puedo salir, me pega por ninguna... Él está borracho, no sale a trabajar y me pega. ¿Y tu madre sabe que él te pega y no hace No nada? tengo comunicación con mi padre y mi mamá no lo defiende, no hace nada. La última vez que me pegó fue hace una semana, que cuando llegué del colegio me estaba esperando para pegarme porque se enteró que tenía un novio. Y me agarró con el látigo y me pegó. Y me ¿Con el látigo? Con el cinturón, sí. Pero... Y me pegó y tenía Disciplina, doctora. ¿Y qué? Eso no es disciplina. No, espérate un momento. Pero, ¿y dónde te pegó? En la espalda. ¿Y te marcó? Sí, doctora, y en las piernas también. ¿Y tú no llamas a la policía? No, porque me tienen amenazada. Me dicen que me van a matar, que me van a echar de la casa. Yo no tengo a nadie más acá, porque mi papá está en Buenos Aires, mi tía también. No tengo a nadie. ¿Qué tú quieres? Que me ayude, no quiero ir más con ella. Con ella no voy a estar bien, ya no sé más qué hacer, no sé lo que va a terminar esto. Pero, o sea, tú quieres emanciparte, ¿ok? ¿Te puedes mantener sola? No, mi tía me dijo que me iba a ayudar, mi tía. ¿Tu tía paterna, por parte de padre? Mi tía materna. ¿Hermana de tu mamá? Buenos Aires, ella vive en Buenos Aires. ¿Y ella te dijo que te ayudaba? Hablé con ella, sí, me dijo que me iba a ayudar. Perdón, doctora, pido la palabra. Sí. Yo soy la madre, yo la traje a ella muy chiquita, yo soy profesional, ella va a seguir una carrera universitaria, pero porque yo la formé y él es mi esposo. Hace 3 años él es mi esposo y es estable, tiene disciplina y yo solamente veo disciplina. La disciplina es una de las cosas de la educación. Pegándome por nada, porque está borracho. No, pero que le pegue no es. un hombre que usted acaba de conocer hace 3 años. 3 años que estoy casada con él. Pero usted me va a decir a mí que usted permite que este hombre le pegue a su hija La de última vez también le 17 pegó a años ella. con Pero, un cinto. Eso no es cierto, No es cierto, doctor. doctora. Usted es bien inteligente como para creer. Ella es manipuladora como su papá. Siempre. Bueno, para nada, pero ella no, ella va a ser Nada alguien. más Pero qué lástima, porque realmente ella no escogió a su papá, eso lo hizo usted.
O sea que usted no debe ser muy buena escogiendo. Todos nos equivocamos en la vida. También, la última vez que me pegó, él también la tiró al piso a él porque le dijo que me iba a matar, que me estaba matando. ¿La tiró a ella al piso? Tiró al piso. La abusa a ella también. Sí, cuando y está ella borracho calla. le pega a todos, dice de todo y ella me maltrata, no físicamente, pero verbalmente. Me dice que soy una gorda. Gorda, y si está gorda, doctora, es una chica que me parezco mucho a mi papá. Ya no puedo más, doctora. Es gorda, está gorda, doctora. Usted diga... ¿Y este hombre bebe? Sí, bebe mucho. Cuando se emborracha está muy mal. Le pega a todos, le pega a mi mamá y ella lo aguanta porque es mejor comer que ser un borracho como su marido. Él no es borracho, él trabaja y se desempeña. ¿Y no trabaja? No, si trabaja una vez a la semana y siempre está enfermo, dice. Sí, ¿de qué vive? No, ¿Y de qué vivís vos? ¿Y tu mamá trabaja? Sí, ella sí trabaja. O sea, que ella lo está manteniendo. Sí. No, doctora, él también tiene su trabajo, doctora. No, él va una vez a la semana, porque siempre se la pasa en la casa todo el día borracho y es buscando pleito. Y yo de la casa y me está esperando así para pegarme. No, doctora. ¿Cómo te va en la escuela? Me va muy bien, siempre fui muy buena alumna, ya tengo créditos para entrar a la Es una chica muy inteligente para los estudios, pero es una monga para proceder, doctora. No puedo por favor, escúcheme. Por algo tiene que ser lo que usted dice, señora. Los niños no salen solitos así. Es muy inteligente para estudiar, tiene A+, eso es verdad. Tiene créditos para la universidad, para su universidad. Su hija se quiere emancipar. ¿Por qué no debo de emanciparla? Porque no se mantiene... ¿Por qué debe seguir viviendo en el infierno en que está viviendo? ¿Cuál es la razón para eso? Pero, doctora, no es un infierno. Yo tengo una pareja de 3 años. Yo me casé con él hace 3 años. ¿Y? Y es estable la relación. Es una relación estable, doctora. ¿Y qué tiene que ver eso con la disciplina de su hija? ¿Usted ve delante de esa carita angelical que usted ve ahí? Cuando se le llama la atención, le falta respeto a uno. Como por ejemplo, deme el ejemplo. Por ejemplo, el día que sucedió lo que sucedió, ella llega de la escuela. ¿Qué cosa? ¿Qué día que sucedió? ¿Qué cosa? Que dice ella que yo le di la paliza. ¿Usted le dio? Sí. Yo sí le di, es cierto. Perfecto, claro. El día que ella llegó, cuando ella llega de la escuela, a mí me habían dicho, amistades mías, personas serias, de que ella tenía un novio que la habían visto de mano por la calle. Ok, aguante ahí un minutito, que voy a hacer un corto receso y a la vuelta continuamos con este caso. No se vayan.